nos vamos a ir a Ecuador para hablar con Doménica Barahona, que es la CEO y la fundadora de la consultora turística CTO de Critical Tourism Observer, y vamos a hablar de muchas cosas, pero particularmente de el rol de la mujer dentro del turismo, el empoderamiento de la mujer y todos los servicios que tiene para ofrecer esta consultora. Doménica, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto poder compartir con ustedes en este espacio. El placer es nuestro, la verdad que nos gusta mucho Ecuador, nos gusta mucho viajar y por supuesto tener con nosotros personas que conozcan sobre el tema y que tengan, bueno, muchos datos para abordar, como es el caso. ¿Qué es CTO? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son los objetivos que tiene y cuáles son los servicios que presta? Bueno, esta consultora está concebida desde la necesidad de poder ofrecer algo diferente dentro del marco de consultorías. Estamos tratando, ¿y qué es lo que ofrecemos? Pues hasta el momento consultorías, pero ya enfocadas a asesoramiento empresarial, dando atención prioritaria pues, a emprendimientos, a negocios ya consolidados, brindándoles ciertas herramientas. Por ejemplo, el tema del campamento virtual fue una de las oportunidades que tuvimos para acercarnos a este sector, y también pues, el enfoque digital que se le puede otorgar. Una de digamos que las paradigmas que estamos tratando un poco de romper pues es el hecho de ligar la tecnología con la actividad turística. Entonces estamos manejando ciertos temas de Big Data, de destinos turísticos inteligentes, entre otras cosas más, que a la final también van a contribuir a ese salto hacia la formalidad y sobre todo pues, al uso de herramientas tecnológicas en plena era digital. Bien, sí, habíamos visto en sus redes sociales que están en constante actividad, que tienen muchos invitados de diferentes países para colaborar, bueno, con todos estos servicios que nos contabas. ¿Cómo es la relación de ustedes con los que demandan el servicio, con las empresas privadas? No sé si también trabajan con el sector público. ¿Se acercan ellos a ustedes? ¿Ustedes tienen una cartera para ofrecer? ¿Cómo es la relación y qué tipo de empresas son las que se acercan para trabajar con ustedes? Hasta el momento estamos enfocados pues, al hecho de poder contribuir al sector privado. Sí, hemos tenido la oportunidad, inclusive como profesionales independientes, de tener una capacidad de manejo y sobre todo de experiencias dentro del sector público. Digamos que el panel de expertos que conforman la consultora pues son de larga trayectoria dentro del ámbito acá en Ecuador, pero la prioridad y sobre todo pues estamos tratando de enfocarnos en pues, el sector privado, específicamente a negocios pequeños. El margen de maniobra es muy grande, entonces a la final pues nuestras ideas son muy compatibles. Uno de los ejemplos muy claros es lo que la vez pasada estábamos conversando sobre el campamento virtual. Quisimos darle prioridad a los emprendedores, no obstante los insumos eran tan transversales que tranquilamente podían ser adoptados y sobre todo dar conocimiento a las personas que por ejemplo manejan direcciones de turismo, por ejemplo ya gobiernos provinciales, realmente sin tener esa prioridad hemos tratado de abarcar diferentes aristas y eso nos vuelve bastante interesantes y sobre todo atractivos dentro del sector. Bien, Doménica, ¿y las charlas, las conferencias, los talleres han tenido alguna modificación en el contexto pandémico? Me imagino que la utilización de las herramientas digitales también se han potenciado en este contexto. ¿Cómo han sido las estrategias de ustedes? ¿Cómo han visto esa transformación, si es que ha existido? ¿Y cómo la ven en un futuro? Lo hemos visto como una oportunidad. Por experiencia personal, pues hemos estado muy ligados al tema de emprendimientos y sobre todo desarrollo de herramientas a nivel digital. No obstante, lo vimos inclusive como un compromiso que podríamos tener hacia la industria, brindando y otorgando esta oportunidad de poder adquirir nuevas herramientas. Entonces, por ejemplo, el hecho de poder usar herramientas tecnológicas, crear inclusive comunidades enfocadas a actividades en particular que desarrollan productos o servicios en turismo, hace que a la final se cumpla esa premisa de poder pues, transformar ciertas mentalidades o inclusive perspectivas que se tiene sobre la actividad acá y sobre todo pues darle ese salto hacia la tecnología
Creo que es muy interesante y sobre todo hemos tratado de cumplir con eso. Estamos con nuevas cosas, por ejemplo, estamos por efectuar una plataforma que va a tener ciertas curiosidades, entre esas pues va a permitir un conocimiento integral enfocado no solamente a emprendedores, sino que vamos a abarcar otros segmentos también que tienen búsqueda prioritaria en temas formativos. Pero la idea básicamente es usar la tecnología, sea en aplicaciones, en plataformas, en redes sociales, crear comunidades. Las herramientas están allí, sin embargo, el hecho es poder ponerlas en valor y sobre todo generar esa conectividad entre esos grupos que a la final están contribuyendo de una manera efectiva a este marco de reactivación económica. Bien, bien, bien. Bueno, súper precisa. Doménica, esta es una pregunta más general que ya tiene que ver con el contexto, bueno, tal vez del país, pero a través de tu experiencia tal vez me puedas contestar esta pregunta. ¿Cuál es la situación general de los emprendedores turísticos en tu país? Hemos visto nosotros aquí diferentes situaciones que tienen que ver con el desarrollo del sector turístico en determinados países que encuentran ciertas diferencias con otros. Veíamos países que están muy acentuados en el tema del turismo, de las herramientas, incluso de la potenciación del sector privado por parte del sector público para colaborar en el trabajo de todo este sector. ¿Cómo es esto en tu país? ¿Cuál es el apoyo que existe por parte del gobierno? ¿En qué situación está? Y por supuesto, ¿cómo colaboran consultoras como la tuya en este sentido? Creo que sí, bueno, dentro del aspecto del emprendimiento podríamos decir que hay esfuerzos estatales y eso se traduce, por ejemplo, a la generación o sobre todo la reforma que ha habido en cuanto a la ley de trabajo y el tema de contratación laboral. Se han efectuado pues diferentes tipologías, lo cual no existía antes en lo que se trata de incluir, por ejemplo, contratos turísticos, contratos para emprendedores, un poco para fomentar esa reactivación y sobre todo la empleabilidad. Podríamos decir también que uno de los esfuerzos también que pueden ser un poco resaltados es el hecho de las actividades y sobre todo iniciativas de formación que está teniendo ahorita el Ministerio de Turismo. Están tratando de, sobre todo pues a través de herramientas, de poder promover que los emprendedores en particular puedan conocer sobre marketing digital. Están haciendo alianzas también, por ejemplo, con Fundación Telefónica Movistar, más allá de lo tradicionalmente que se ha venido haciendo, que es la recolección de datos para armar proyecciones estadísticas o determinar, por ejemplo, datos de turismo interno, ya llevarlo a un tema más de formalidad y sobre todo formación. Se están generando contenidos en particular, pero creo que una de las cosas que también es importante señalar son las iniciativas privadas, y no solamente, por ejemplo, en el caso de nuestra consultora, sino en general. Estamos tratando de pues analizar a nuestros clientes, ver cuál es el comportamiento y desde los prestadores de servicios pues tratar de involucrar el uso de herramientas digitales en sí, en general, para poder, por ejemplo, comercializar, para poder inclusive generar un producto, generar o elaborar productos turísticos más especializados, que estén un poco más apegados a las tendencias nuevas que se están generando ahora en temas de actividades dentro de la pandemia. Entonces son cosas muy variadas. Estamos conscientes de que los esfuerzos en general, no solamente estatales, sino también privados, están enfocados al tema de apoyar a los emprendimientos, y sobre todo pues ahí se cumple un poco el tema de economía circular, el hecho también de contribuir al turismo de proximidad, el turismo de ruralidad. Es un marco muy interesante. Y bueno, también señalar que desde la academia se está haciendo todo lo posible también para contribuir, y era una de las razones de ser por las cuales estamos aquí, un poco para comentar sobre todo los esfuerzos que se están tratando de hacer, quizás con iniciativas internacionales, pero a modo también de lo tradicional, ya llevarlo a un plano un poco superior. ¿A qué me refiero? A que normalmente estamos acostumbrados a poder capacitar grupos de emprendedores, pero hay muchas brechas que probablemente no se hayan tomado en consideración. Estamos lidiando también con grupos vulnerables que no tienen acceso a la tecnología, personas que por diferentes razones delegan su trabajo y tienen que depender de otros.
Entonces el proceso de aprendizaje y sobre todo de llevar esa implementación de herramientas digitales, en este caso sectorizado pues a mujeres dedicadas a la actividad turística, por ejemplo en el perfil costero acá en Ecuador, es algo que realmente representa un reto, porque normalmente tienes una metodología ya definida, en el cual, por ejemplo, tradicionalmente tú asistes a cursos, aprendes, pero ya hay muchos prerequisitos. Por ejemplo, ya dominas la parte tecnológica, probablemente ya hayas escuchado sobre la temática, pero hay zonas costeras, en particular comunidades, que no gozan de los mismos privilegios. Entonces, generar metodologías que ayuden sobre todo a este conocimiento y sobre todo permitir mejores prácticas para poder enseñar es uno de los retos que estamos, por ejemplo, ahora tratando de manejar desde la academia. Bueno, qué interesante lo que estás contando. He ido ahí apuntando varias cosas. Bueno, por un lado es importante que digas esto del trabajo que tienen el sector público y el sector privado en conjunto en relación al sector turístico, porque hemos visto varias experiencias donde actuando de forma no conjunta se han producido, bueno, diferentes problemas, desfases también en el progreso del sector. Lo hemos visto también con noticias en estos últimos días que tenían que ver con Chile, justamente hoy, que tenían que ver con Colombia, como lo veíamos ayer. Y ahora lo que estás proponiendo es un análisis más abarcativo que tiene que ver con recuperar ese análisis en donde al sector turístico lo hacen diferentes actores. Así que me parece muy, muy importante lo que has dicho. Por otro lado, como te preguntaba hace un momento, por la particularidad de tu país, hablabas hace un rato de las comunidades y la particularidad, el rol de la mujer dentro de esas comunidades y el rol de ustedes como los prestadores de servicio. Describime un poco cuál es la cosmovisión que tienen ustedes acerca de la mujer dentro de las comunidades y dentro de las comunidades ecuatorianas en particular, y cómo es el trabajo con estos talleres y servicios que ofrece. Claro. Bueno, los talleres no están siendo gestionados por la consultora, es un trabajo de modo profesional que está particularmente participando con un grupo que conforma un equipo global. Estamos hablando que el Consejo de Relaciones Exteriores de Australia, ellos generaron fondos concursables, entonces se generó un proyecto desde el año pasado, un poco promoviendo este enfoque de generar competencias digitales a mujeres dedicadas a la actividad turística, y dentro de eso pues se armó un equipo multidisciplinario, un poco para contextualizar también. Dentro de eso pues se armó un equipo con alianzas dentro de universidades. En este caso Ecuador lidera con la Escuela Superior Politécnica Litoral, la cual pues yo también soy graduada, y en México trabajamos con el Tecnológico de Monterrey, aparte pues también de la Universidad de Griffith en Australia. Entonces la idea era básicamente comenzar a trabajar. Se empezó, por ejemplo, visitando, elaborando encuestas, y ahí ya un poco es compatible con lo que mencionas, el hecho de visitar comunidades y con este levantamiento de información, pues reconocer que el rol de la mujer, sí, ciertamente a nivel teórico ha sido crucial, al menos en temas de cosmovisión. No obstante, ya llevado un poco a la actualidad, se sigue manteniendo, inclusive a un punto ya más trascendental. Nos topábamos con casos en particular, por ejemplo, de comunidades en las cuales había mujeres que, por ejemplo, lideraban todos los servicios, por ejemplo, de un museo en esa comunidad. Teníamos a alguien que era dueño de sus negocios, en este caso elaboraba carteras, sombreros, y con las actividades y rubros que generaba su actividad, podía mantener a su familia y prácticamente pasaba a ser cabeza de hogar. Entonces, las realidades son muy interesantes. Hasta ahora, pues obviamente estamos en un tema y sobre todo en estos cambios de paradigmas de valorizar el trabajo de las mujeres, pero a nivel de acá de Ecuador, pues estamos considerando que su rol es trascendental y sobre todo la participación económica es determinante al momento de poder hablar de actividad turística acá en Ecuador. Entonces, básicamente es eso, es reconocer en primera instancia que las mujeres cumplen un rol trascendental desde el tema del liderazgo dentro de comunidades hasta pues poder generar pues un ingreso fijo a sus familias.
y sobre todo pues formar parte de la toma de decisiones en ciertas actividades relacionadas al turismo. Bien, Doménica, ¿y cuál es el objetivo final de este proyecto internacional? ¿Es empoderar a las mujeres? ¿Es generar conocimiento? ¿Es generar puestos de trabajo? ¿Cuál es el objetivo final? Te cuento que el objetivo general era básicamente cumplir con este hecho de implementar herramientas digitales. Entonces, así como te mencionaba, hicimos las entrevistas, obtuvimos resultados y uno de, digamos que los productos que se generaron a partir de este proyecto, pues ya es hacer lo que hicimos, perdón, en el mes de febrero, 2 talleres simultáneos en los 3 países, ya pues llevando expertos de forma gratuita para que puedan aprender sobre uso, por ejemplo, de fotografía, cómo manejar ciertas plataformas como Facebook, Instagram, entre otros. Quizás también hasta cierto punto enseñarles cómo pueden posicionar su negocio dentro de, por ejemplo, Google, cuestiones así muy básicas y muy útiles que al final cumplieron con esa premisa. Como tú mencionas, ¿cuál es el objetivo? Pues básicamente permitir esa implementación. Y lo otro, pues ya estamos en otra fase, en la cual pues es un poco ya más tema reflexivo. Así como te comento, que es el hecho de ir, visitar, sobre todo pues ya llevar un producto tangible que les pueda servir a las personas y sobre todo pueda promover en un futuro cercano una creación de comunidad. También es el hecho de como decía, como investigador, poder reflexionar sobre lo que se ha venido haciendo y nuevamente llegar al mismo ejemplo que decía anteriormente, que es el hecho de que normalmente uno está acostumbrado a vivir realidades quizás muy citadinas, muy normales, muy llevadas a igualdad. No obstante, también hay realidades que implican mayores desafíos a nivel metodológico. Entonces, esa reflexión pues, nos está llevando ahora actualmente en la creación de un paper científico, un artículo científico, a modo pues, de generar inclusive alguna propuesta metodológica. Es algo que estamos aún reflexionando, pero es más que nada para contribuir de manera más efectiva a esta búsqueda y a este proceso que hemos venido atravesando ya desde el año pasado y que ya está por concluir en este 2020. Bueno, un gran trabajo, la verdad que un gran trabajo. Sumamos una lista más aquí que además de trabajar en un proyecto internacional se suma, como también lo decíamos al principio, la academia, el conocimiento científico, la producción de conocimiento para sustentar todas estas prácticas, para colaborar con el sector turístico y además el trabajo de CTO, bueno, que también es impresionante. Estamos viendo las redes en pantalla, tienen muchas conferencias para ofrecer. Bueno, una justamente es mañana que tiene que ver con la pandemia, así que bueno, que a los y las que estén viendo que entren para poder ver todo lo que ofrecen y por supuesto para aprender. Una última pregunta, Doménica, que tiene que ver con una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros entrevistados hoy en día, que es ¿cómo está el turismo en tu país? ¿Cómo es la situación actual? ¿Cómo están las fronteras? ¿Se está pudiendo hacer turismo interno? ¿Cómo están trabajando las operadoras en líneas generales? Bueno, actualmente la actividad turística dentro del país se está reanudando. Los esfuerzos no solamente a nivel local, sino provincial y nacional, pues están enfocados al tema de reactivación y eso se traduce pues también a generar esta seguridad a través de protocolos de bioseguridad o inclusive de calidad. Estamos conversando en otras instancias, por ejemplo, que ya contamos con el sello de Safe Travels, que tiene que ver con WTTC, también pues que se está promoviendo sobre todo a nivel provincial ciertos gobiernos, programas de fortalecimiento de actividad turística, traducidos por ejemplo a capacitaciones sobre temas de servicio, temas de bioseguridad, entre otras temáticas pues que ahorita están siendo muy cruciales. Aparece nuevamente el tema de marketing digital, entre otras temáticas, pero básicamente estamos en miras de reactivar, sobre todo pues ahora siento yo, es mi percepción, de que hasta cierto punto estábamos un poco desvinculados del uso de tecnología y esta pandemia, al menos dentro del contexto de Ecuador, nos ha servido muchísimo para volcar todos nuestros esfuerzos pues al uso de esto y sobre todo aprovechamiento. Estamos siendo conscientes de que hay otros destinos que son competitivos
Inclusive nuestros países vecinos están muy avanzados en temas de tecnología y ahora nos ha tocado implementar ciertas cosas, por ejemplo el tema de compras en línea, si ya llevamos a temas de experiencias, por ejemplo turismo virtual, el uso de aplicaciones, pero bueno, básicamente estamos en eso, en que las comunidades están tratando de reactivarse. Es complejo también porque dentro de las decisiones que influyen muchísimo en la libre circulación de las personas, son tomadas también a nivel municipal o como ustedes dicen, en ciudad. Entonces estamos en un vaivén un poco detenidos también, dependiendo del comportamiento que tienen los ciudadanos, que tenemos nosotros, y sobre todo la responsabilidad, el sentido de responsabilidad que vamos adquiriendo durante el tiempo a fin de poder reanudar todo lo que estamos queriendo hacer, no solamente en actividad turística, sino también a nivel económico. Un gran trabajo es el que están haciendo, no queda más que felicitarles, que augurarles por supuesto buenos deseos para lo que resta del año y para que continúen trabajando de la forma en la que lo están haciendo. Seguramente nos vamos a volver a comunicar para saber cómo sigue la situación allá y para ahondar en todos los servicios nuevos que tienen para ofrecer dentro de la consultora. Muchísimas gracias, Doménica.